Mirá esto, cada médico te lo dice, cada influencer lo repite, cada mamá lo recomienda. Toma 2 litros de agua por día. Y si te dijera que esto es un mito, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Un estudio internacional publicado por la revista Science con datos de más de 8.300 personas encontró que muchas de las recomendaciones que conoces sobre el agua podrían estar exageradas, mal entendidas o directamente inventadas. Hoy vamos a hacer algo que casi nadie hace: hablar del agua con honestidad. Vas a aprender cuánta agua necesitas vos, no la persona promedio. Cómo calcularla, cuándo tomarla, a qué temperatura, cuándo no tomarla, y vamos a revelar los mitos más grandes que circulan por internet. Y quédate hasta el final de este video porque hay un dato sobre la temperatura del agua que te aseguro te va a sorprender. Y antes de arrancar, si este tipo de contenidos te interesan y aún no te suscribiste a este canal, aprovecha, hacelo ahora y activa la campana de notificaciones. Y tené presente que este video, como todos los que hago en este canal, están basados en evidencia científica, y es por eso que dejo todos los enlaces a las investigaciones, a los estudios citados aquí debajo en la descripción, para que puedas ir a ver esas fuentes. Siempre todo claro y con evidencia científica, no lo que dice la gente. Dicho esto, ahora sí, arrancamos. Bloque número 1. ¿Por qué el agua es tan importante? Antes de hablar de cantidades, necesitamos que entiendas por qué esto es tan importante. Tu cuerpo es entre el 50 y el 70% agua. Y no es una metáfora, es anatomía. Cada célula, cada tejido, cada órgano necesita agua para funcionar. ¿Y qué hace exactamente el agua en tu cuerpo? Elimina desechos a través de la orina, el sudor y las deposiciones. Regula la temperatura corporal, ya que sin agua literalmente nos sobrecalentamos. Transporta nutrientes y oxígeno a todas las células. Lubrica y protege tus articulaciones. Seguramente alguna vez sentiste a tus rodillas rígidas. Y ojo, porque en muchos de esos casos la deshidratación puede ser una parte importante del problema. También protege a nuestros tejidos sensibles, como por ejemplo la médula espinal, ayuda en la digestión y mantiene al cerebro funcionando. Y obviamente todo esto es clave. Y es por esto que cuando nuestro cuerpo pierde el 1% de su volumen de agua, ya se activan señales. Y la primera de ellas es la sed. Ya con el 2% de pérdida de agua empiezan síntomas como los dolores de cabeza, el cansancio, la falta de concentración, bajón de rendimiento intelectual, y si llegamos a entre 3 y el 5%, ya podemos tener problemas cardíacos, mareos y confusión. Y es por todo esto que un ser humano puede vivir incluso semanas sin comer. Pero si no bebe agua, entre 3 y 5 días, muere. Y esto no es alarmismo, es biología básica. Y entenderlo ayuda a tomarte muy en serio lo que vamos a ver a continuación. Bloque número 2. ¿Cuánta agua necesitamos? Y acá viene la parte donde la gente más comúnmente se confunde. 2 litros de agua por día. Todos lo escuchamos, la mayoría lo repite, pero la realidad es que nadie puede darte esa cifra exacta para tu caso. Ni yo, ni tu médico, ni la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque depende de decenas de factores personales. Tu peso, tu edad, dónde vivís, tu actividad física, lo que comés, si estás o no enfermo, embarazada, qué medicamentos tomás. Dicho esto, existen 3 fórmulas muy útiles y muy sencillas para calcular tu hidratación. El método número 1 es la fórmula del peso corporal. La Organización Mundial de la Salud recomienda 35 mililitros de agua por día por cada kilo de tu peso corporal. Para hacerte la cuenta más rápido, si pesás 50 kilos, van a ser 1.75 litros. Si pesás 60 kilos, 2.1 litros. Si pesás 70 kilos, 2.45 litros. Y si pesás 80 kilos, 2.8 litros. Ojo, que esto es agua total, incluyendo los alimentos como las frutas y las verduras, que normalmente aportan entre un 20 y un 30% de la hidratación diaria. Para que tengas un ejemplo, una sandía es prácticamente el 100% agua. Veamos ahora el método número 2,
que es ver el color de tu orina. Sí, es el método más gratuito y práctico del mundo. Mirá el color de tu orina cuando vas al baño. Si es amarilla muy pálida, casi transparente, estás bien hidratado. Si es amarilla dorada, hay una hidratación normal. Si es amarilla oscura, empezá a tomar un poco más de agua. Y si es marrón o muy oscuro, estás ante un cuadro de deshidratación importante y debes tomar más agua ya mismo. Simple, sin aplicaciones, sin calculadoras. Tu cuerpo te está hablando. Solamente tenés que prestarle atención, escucharlo, en este caso, mirarlo. Y hablando de escuchar, vamos ahora con el método número 3, que es escuchar a tu sed, aunque con un asterisco muy importante, ya que la sed es una señal muy útil, pero tiene un problema. Aparece cuando ya estás empezando a deshidratarte. Y en general, en adultos jóvenes y sanos, está bien seguir los indicios de la sed, pero en adultos mayores, estos mecanismos de la sed se vuelven menos sensibles, por lo que no se puede confiar solamente en eso. Entonces, si tenés más de 65 años o si, por ejemplo, estás cuidando, tenés a cargo una persona de esta edad, hay que saber que se debe beber agua proactivamente y no esperar a tener sed. Pero al respecto, ¿qué dicen las recomendaciones oficiales? Para que tengas referencia, las Academias Nacionales de Ciencia de los Estados Unidos recomiendan alrededor de 3.7 litros total por día para hombres y 2.7 para mujeres. En cambio, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda 2.5 litros para hombres y 2 litros para mujeres. Pero recordá que estas cifras incluyen tanto al agua como a los alimentos y a todas las bebidas, no solo al agua pura que tomás en un vaso. Bloque número 3. Horarios. ¿Cuándo sí y cuándo no? Saber cuánta agua tomar es una parte. Saber cuándo tomarla es otra. Y acá hay cosas que casi nadie te dice y que posiblemente nunca pensaste. Veamos cuáles son los momentos ideales para tomar agua. Y aquí el primero es cuando nos levantamos, ya que nuestro cuerpo pasó entre 6 y 8 horas seguramente sin tomar agua. Respiraste, transpiraste, hiciste tu metabolismo. Y un vaso de agua al despertar de unos 200 a 300 mililitros rehidrata al organismo, activa el metabolismo, estimula el tránsito intestinal y te prepara para el día. En definitiva, un hábito pequeño pero con un impacto enorme. Otro momento importante es 30 minutos antes de cada comida. Y aquí hay dos razones. La primera es que de esta forma ayudas a crear un poco más de sensación de saciedad y con esto es muy posible que evites comer de más. Y la segunda es que estás favoreciendo a tu digestión al preparar a tu sistema digestivo. Y vale aclarar, no hace falta inundar a tu estómago. Con solamente un vaso media hora antes de las comidas principales está perfecto. Otro momento muy importante para los que hacemos actividad física regularmente, que entrenamos a diario, es antes, durante y después del ejercicio. Si vas a entrenar, hidrátate bien antes. Cuando estés entrenando durante el ejercicio, toma entre 100 y 150 mililitros, que sería 1 a 2 tragos de agua, cada 20 minutos como recomendación general. Y después de entrenar, repone de acuerdo a lo que sudaste, cuánto líquido perdiste. Y otros momentos en los que es muy importante beber agua es a media mañana y a media tarde, que son momentos en donde naturalmente nuestra energía baja y en lugar de atacar, por ejemplo, a un café, ahí podrías probar a un vaso de agua, ya que muchas veces ese cansancio que nos agarra 3, 4 de la tarde aproximadamente se debe de alguna forma a alguna leve deshidratación. Y atención ahora, porque vamos a ver algunos momentos en los que deberías tener más cuidado y tal vez no tomar agua. Y el primero de ellos es durante las comidas en exceso. Tomar agua con las comidas no es malo, pero en exceso puede dificultar tu digestión. Un vaso de agua mientras comes está perfecto. Ahora, medio litro de agua durante las comidas y tal vez es un poco como demasiado. Por eso la clave está en buscar el equilibrio. Otro momento a tener cuidado es justo antes de empezar un ejercicio intenso.
Si tomás mucha agua justo antes de arrancar, podés sentir molestias estomacales, así que mejor hidrátate con un poco más de tiempo previo. Otro momento que seguramente pensaste y tenés razón es justo antes de irte a dormir por las noches. Y acá hay una regla clásica: dejar de tomar agua en grandes cantidades 2 horas antes de irte a dormir. Por ejemplo, si te acostás a las 23 horas, a las 21 ya debería ser el último vaso grande de agua. ¿Por qué? La respuesta es muy simple: porque de lo contrario te vas a levantar a mitad de la noche para ir al baño y así vas a interrumpir tu sueño. Y sabemos, hemos hablado mucho en este canal de la importancia de tener un buen descanso, un buen sueño. Si tomás mucha agua antes de dormir, se te va a complicar. Y con esto te digo, un sorbito en esos momentos previos a dormir está bien. Una botella entera, no. Bloque número 4. La temperatura. ¿Fría, tibia o caliente? Este es uno de los temas más debatidos y más llenos de mito. Por eso vamos a ordenarlo. Primero, lo más importante es que tomes agua. La temperatura es un factor secundario. Al menos al día de hoy no existe evidencia científica de que una temperatura sea superior a otra para garantizar una mejor hidratación. Dicho esto, hay contextos en donde la temperatura corporal sí puede hacer una diferencia. Y acá veamos el caso de tomar agua fría, entre 1 grado y 15 grados. Y las ventajas reales son que refresca más rápido en días de calor o post ejercicio, y con esto puede ayudarnos a regular la temperatura corporal después de un esfuerzo físico intenso. Aunque también hay que decirlo, hay desventajas reales. En algunas personas esto puede causar molestias estomacales o contracción de vasos sanguíneos. Tampoco es ideal justo después de una comida copiosa o cuando terminás de hacer un esfuerzo físico realmente muy importante. Y obviamente, si tenés sensibilidad dental, es mejor tratar de evitar el agua demasiado fría. Veamos ahora qué pasa con el agua tibia, entre 35 y 45 grados, que, como todo lo que es término medio, es lo más recomendable para el día a día, especialmente a la mañana, al levantarte, si tenés problemas digestivos o estreñimiento, o si buscas calmar a tu sistema nervioso. Y esto se debe a que el agua tibia estimula nuestra circulación, favorece los movimientos intestinales y es más fácil de absorber por parte de nuestro organismo. Por algo, en culturas milenarias como la India, la China o la japonesa, se toma agua tibia día a día, de forma ritual. Veamos ahora qué pasa con el agua caliente, entre 49 y 60 grados. Y acá tenemos beneficios reportados, como por ejemplo una estimulación de la digestión. También puede ayudarnos a aliviar congestiones nasales, mejora nuestra circulación y algunos estudios incluso la asocian con una reducción del estrés. Pero atención, porque hay un límite importante y debemos aclararlo. Deberías evitar tomar agua a más de 60 grados de temperatura, al menos de forma habitual, ya que está comprobado que a partir de esa temperatura empieza a haber irritaciones de tu esófago y de tu tracto digestivo. Y veamos ahora otra de las cosas de las que mucho se habla: agua con limón al levantarse. Y acá hay que ser honestos, tiene beneficios reales, pero son leves. Y esto se debe principalmente a que el limón tiene propiedades antioxidantes, levemente alcalinizantes y es capaz de estimular a nuestras glándulas salivales y a nuestra vesícula biliar. Y con esto vas a curarte enfermedades o a bajar de peso. La verdad es que no, pero sí ayuda como un hábito matutino para empezar el día hidratándote. Así que, por supuesto, también es válido. Lo que sí, no hay ningún respaldo científico que avale que desintoxica a tu cuerpo. Bloque 5. Mitos y verdades. Y esta sí es la parte que más nos gusta a todos. Vamos a jugar un poco a mitos y verdades de acuerdo a las creencias populares y lo que dice la ciencia. Mito número 1. Hay que tomar 2 litros de agua por día. Mito, ya te lo había spoileado un poco, no existe una fórmula universal para todos. Y lo dicho, ahora vamos a verlo en profundidad. Este estudio, publicado por la revista Science, con más de 8.300 personas,
demostró que las recomendaciones estándar pueden estar sobreestimadas para la mayoría de las situaciones. Tu necesidad depende de tu peso, de tu actividad, de tu clima, de tu edad. Y por eso lo he dicho antes, usa como guía muy general esta fórmula de 35 mililitros por cada kilo corporal. Esa es la cantidad de agua que deberías tomar por día y también guíate, por supuesto, por el color de tu orina y por tu sed. Mito número 2. Tomar más agua elimina toxinas del cuerpo. Y la verdad es que es otro mito. Las toxinas se eliminan principalmente por el hígado y los riñones. Beber agua ayuda a que estos órganos funcionen bien, pero no existe ningún mecanismo por el cual tomar más agua ayude a desintoxicar más a tu cuerpo por encima de lo normal. Y la verdad es que los planes detox son, en palabras de la comunidad científica, más marketing que otra cosa. Mito número 3. Beber más agua mejora nuestra piel. Y esto es una verdad a medias. Beber poca agua definitivamente daña nuestra piel, pero beber más agua de lo que necesitas no la mejora automáticamente. Mito número 4. El café deshidrata. Y esto también es un mito. Si hablamos de cantidades moderadas, el café, el té o el mate contribuyen a la hidratación. Y si bien su efecto diurético es real, es mínimo, con lo que no cancelan el agua que están aportando. Ahora bien, algo a tener en cuenta es que el alcohol sí deshidrata y de una forma significativa. Mito número 5. Beber agua durante las comidas engorda o daña la digestión, y esto también es un mito. La ciencia no respalda esto. Es falso que beber agua durante las comidas disminuya la cantidad de jugos gástricos de manera perjudicial, ni que interfiera con la digestión en personas sanas. Lo que sí puede pasar es que beber agua en exceso durante las comidas provoque sensación de pesadez. Y por eso, lo dicho antes, un vaso de agua durante tus comidas es perfectamente normal y además es beneficioso. Veamos el mito número 6. El agua fría adelgaza porque nuestro cuerpo gasta calorías en calentarla. Y esto es mayormente un mito. Si bien nuestro cuerpo gasta algo de energía en llevar el agua fría a una temperatura corporal, la cantidad de calorías es absolutamente insignificante. Por lo que tomar agua fría no es una estrategia real para perder peso. Así que pasemos ahora al siguiente mito, al número 7. El agua alcalina es más saludable. Y hay que decir que acá, al menos hasta la fecha, no hay evidencia suficiente al respecto. Nuestra sangre regula su pH de una forma automática y extraordinariamente eficiente. Y hay que entender que beber agua alcalina no cambia el pH sanguíneo en condiciones normales. Al menos hasta el momento, no tienen beneficios científicos sólidos. Y veamos ahora algunas verdades. La primera de ellas es que la deshidratación leve afecta el rendimiento mental, y esto es 100% verdad. Estudios muestran que con solo el 2% de pérdida hídrica empezamos a tener problemas de concentración, memoria y estado de ánimo. Entonces, si sentís en algunos días que la mente no te funciona del todo bien, prueba tomando un poco más de agua antes de buscar soluciones más complejas. Veamos ahora la verdad número 2. Podemos excedernos en el consumo de agua. Y la verdad es que sí, y esto trae un problema que tiene un nombre, y es la hiponatremia, que ocurre cuando la concentración de sodio en sangre cae peligrosamente por un exceso de agua. Ocurre principalmente en atletas que se obsesionan con la hidratación o en ciertas enfermedades, pero una vez más, esto no es para alarmarse. En personas sanas y en condiciones normales, los riñones manejan hasta 25 litros de agua por día, así que no es algo de lo que podamos preocuparnos en la vida cotidiana, pero sí hay que saber que es real. Bloque número 6. ¿Cómo crear el hábito? Saber todo esto es una cosa, hacerlo en el día a día otra. Y te aseguro que las que vamos a ver a continuación son las estrategias más efectivas para hidratarte durante todo el día y sin estar pensando en eso todo el tiempo. La número 1, empezá tu día con un vaso de agua. Sí, antes que tomar un café, antes que tomar un té, antes que tomar mates, antes incluso de ver tu celular. Un vaso de agua a temperatura ambiente, con o sin limón, no importa. Ese hábito
ya es arrancar bien tu día. La estrategia número 2, si tenés una botella a la vista, la tomás. Seamos realistas, si el agua está en tu mesa, en tu escritorio de trabajo, a la vista, la vas a tomar. Si está escondida, en la cocina por ejemplo, difícilmente. Acá no es solamente tomar, también lo que ves importa. Estrategia número 3, un vaso con cada comida. Y acá hablamos de desayuno, almuerzo, merienda y cena. 4 comidas, 4 vasos. Y ahí ya tenés prácticamente 1 litro de agua asegurado. Estrategia número 4, asocia momentos. Por ejemplo, llegás al trabajo, un vaso de agua. Llegás a casa, un vaso de agua. Antes de entrenar, un vaso de agua. Así, de esta forma, estás anclando estos hábitos y esto te ayuda al consumo total del día. Estrategia número 5, tener presente que sí, muchas veces el agua sola aburre y por eso está bueno agregarle rodajas de limón, pepino, menta, jengibre, todo natural, sin azúcar. Esto hace maravillas para quienes sienten que el agua aburre, que no tiene sabor, que no tiene gracia. Estrategia número 6, día a día come frutas y verduras como parte importante de tu dieta. Y esto no se trata solo de hidratación extra, también son nutrientes, son minerales, son vitaminas, es fibra y además, por supuesto, estás incorporando una buena cantidad de agua. Bloque final. Y ahora, si llegaste hasta acá, te propongo que cerremos con el mensaje más importante. El agua no es un remedio mágico, no adelgaza sola, no borra toxinas como por arte de magia, no rejuvenece la piel si la tomás en cantidades abundantes, pero sin ella nada funciona, literalmente nada. La hidratación adecuada mejora tu energía, tu concentración, tu digestión, la función de tus riñones y de tu hígado, la calidad de tu piel y a largo plazo hasta tu estado de ánimo. La fórmula no es complicada. Calcula 35 mililitros por cada uno de tus kilogramos de peso corporal. Y eso es lo que en promedio deberías tomar por cada día. Y para ajustar esto un poco más a tu caso personal, mira siempre el color de tu orina. También recordá tomar agua apenas te levantás, llevar siempre con vos una botella de agua, dejar de tomar en cantidades importantes 2 horas antes de irte a dormir y, por último, olvidarte de todos los mitos. No necesitas pastillas, ni suplementos, ni agua especial. Solo necesitas el hábito. Solo necesitas el hábito. Si este video te fue útil, me ayudas mucho con un me gusta y compartiéndolo con alguien que crea que tiene que tomar 2 litros de agua por día. Mandales este video, así puede sacarse todas sus dudas. Y como siempre, si tenés alguna pregunta, déjala en los comentarios que voy a tratar de responderlos a todos. Nos vemos en el próximo video del canal. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos y a seguir bebiendo agua.